Olá, eu sou Betty Adanha, este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração, for subtitles in English, please click on settings. Hoy vamos a ver tres cosas. Museo de Cerámica, el Mercado Colón, que no es un mercado con frutas y verduras, es un mercado con bares y restaurantes. Después vamos a tomar agua de Valencia en un café, en un bar muy lindo. El agua de Valencia es una bebida específica, característica de Valencia. Es una bebida con alcohol, hecho con naranja y con alcohol. Y por fin vamos a ver la noche de Valencia. ¿Te parece una buena idea? Bueno, entonces vámonos que estamos apurados porque yo te dije que te iba a encontrar acá en Torres del Cuart, ¿te acordás? Bueno, vamos para eso, son torres medievales. Ahí nos vemos. ¿Dónde estábamos el sábado pasado? Chao. Ahora. Bueno, acá si cruzamos vamos a entrar de nuevo en el barrio del Carmen. Bueno, estamos frente al Museo de la Cerámica, Museo Nacional de Cerámica. Yo me voy a arrimar para que puedan ver la belleza. Y este museo antes había sido el Palacio del Marqués de Dos Aguas. En algunos sitios dicen que ha sido donado para el Estado. En otros sitios dicen que fue comprado por el Estado. Así que no sé qué pasó. Yo me voy a arrimar. Tengo fotos de adentro. Si a ti te interesa, escribirme abajo. Yo te las puedo enviar. Es muy bonito, muy lujoso. Me voy a arrimar ahora un poquito. Esa escultura que está ahí ha sido hecha en alabastro, la piedra esta. Adentro hay salones de baile, hay indumentarias, muebles. Hay un panel que muestra la evolución de la cerámica desde la era neolítica. Está muy bien hecho. Me voy a arrimar a la escultura esa que decora la fachada, la puerta. Es muy detallada. Y acá está del otro lado. Para que tengas una idea de cómo es trabajado, ¿no es verdad? Siguiendo acá hasta la otra calle, allá hay como si fuera un tapiz por la vereda que está pintado. Vamos caminando hasta allá y llega hasta una iglesia, como si terminara el tapiz, va desde la puerta del museo hasta la iglesia. De paso, puesto que estamos caminando, te muestro este negocio que me parece muy lindo, que es una jirafa que sostiene una lámpara. Mire qué original, es un negocio original. Acá termina el tapiz pintado en la vereda. Las veredas de Valencia son muy bonitas, son hechas de un material, creo que es mármol. Que es muy liso, muy brilloso. Lo único que no es bueno es porque cuando llueve te resbalas mucho. Ahora estamos yendo para el Mercado Colón. Es una panadería que me encanta esta. ¿Viste lo que yo te dije del piso? Acá en el centro, cerca del ayuntamiento, de la municipalidad. El piso es todo así, brilloso, limpito, lindo, pero resbala mucho cuando llueve. Estamos frente al Mercado Colón. Este mercado está en el centro de mayor actividad comercial, en la calle Juan Jorge. Y esta calle es un barrio muy súper elegante. Acá antes era una fábrica de gas. Y fíjate que allá arriba, no sé si pueden mirar, si llegan a ver, pero allá muy arriba hay naranjos,
pescados, decoración de frutas, porque era para el mercado, entonces tenía esa decoración. Ya vamos a entrar y vamos a ver. El arquitecto que hizo estudió en la Universidad de Barcelona, era muy amigo de Gaudí, así que hay influencias también, ¿no? Ahora vamos a entrar y van a ver que hoy no hay más puestos de frutas, ¿no? Pero lo habían pedido porque había muchos vendedores ambulantes. Y fue inaugurado el 24 de diciembre de 1916. Mira, en Navidad. Ahora te voy a contar, sentados te voy a contar cómo fue la inauguración. Estamos adentro, es muy luminoso. Estas columnas miden también 16 metros, un poquito más bajas que las de la Loja de la Seda. ¿Te acordás? Hay una planta baja y hoy no venden más verduras, ni carnes, ni pescados. Hoy ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque se fueron jubilando, se fueron cerrando, se fue cayendo la cosa. Pasó por reformas acá y entonces se transformó el tipo de... Hasta 2000 estuvo ahí más o menos. Y después de esta reforma empezaron a ver, hay flores, puestos que venden flores, comida. Me voy a sentar y te voy a contar cómo fue la inauguración del 24 de diciembre. Acá te muestro la planta baja del mercado, pero yo prefiero sentarme arriba. Vamos a sentarnos en este bar porque mira eso, las cervecitas están zambullidas en el hielo. Es impresionante, ¿no es cierto? Así que voy a entrar y te voy a contar. Hace un calor. Bueno, te contaba, ¿no? Te dije que te iba a contar cómo fue la inauguración de acá. Fue el día 24 de diciembre de 1916. Y no sé la hora, pero salió una cabalgata desde la Plaza de Toros, que está cerca. La vamos a ver en el último video de Valencia. Se hizo una cabalgata, como una procesión, pero de caballos, con banda, con gente tocando. Había una carroza tirada por una reina, tirada por caballos, por supuesto, pero que llevaba a la reina del mercado, entre comillas, ¿no? Y llegaron hasta acá, con músicas, y venían los dueños de los puestos de flores, de pescados, de carnes, de verduras y de un poco de todo, para la inauguración el 24 de diciembre de 1916. Debe haber sido lindo, ¿no? Yo me bajé de una fiesta muy bonita. Te dije que equivocado, no es calle Juan Jorge, Jorge Juan, yo siempre confundo. Calle Jorge Juan, que es un barrio muy elegante. Acá hay mucha actividad comercial, muchos negocios elegantes, por supuesto, también. Y acá ahí están los restaurantes puestos no solo para tomar algo, como para comer algo. Bueno, salimos de acá. Yo te voy a mostrar el costado del mercado y vamos a seguir para probar el agua de Valencia, ¿no? La bebida típica de Valencia. A base de naranja, cava, vodka, licor de naranja. Creo que todo. Allá lo vamos a preguntar cómo se hace para estar más seguro. ¿No es verdad? Vamos para allá dentro de un ratito. Bueno, ahí lo miraste adentro. Techo con vidrio, es súper luminoso. Acá estamos viendo el fondo del mercado y uno de sus costados. A lo mejor puedo mostrarte mejor los detalles que están de las frutas, de las flores.
Yo aumenté el acercamiento de la lente para que puedas ver mejor la decoración, que era bastante personalizada en cuanto a su objetivo, ¿no? Un lugar para vender frutas, verduras, hortalizas y eso. Bueno, por fin estamos yendo a conocer un café, un bar, en donde vende el agua de Valencia. En realidad hay por todos lados, pero este lugar me parece el lugar más característico. Me gusta andar por esta calle angostita y ahí lo hace muy lindo. Así que después me contás si parece que tengo razón. En realidad, el agua de Valencia nació en el Café Madrid, pero este café está cerrado temporariamente. Entonces vamos a otro que en realidad me gusta más que el Café Madrid. Pero quiero que me digas qué te pareció. ¿Te parece? Bueno, acá está la calle donde estamos, el café del agua de Valencia. Se llama Las Horas. Acá a veces nunca logras encontrar lugar, lo que pasa es que es muy temprano. Ahora vamos a entrar y vas a ver podriendo. Pero vamos a tomar un agua de Valencia acá afuera, porque aunque allá adentro hay aire acondicionado, pero acá afuera es más lindo. Bueno, estamos en el Café de las Horas, que es muy bonito. Acá se sirve el café de Valencia. Mira el techo, qué lindo que es. Es un lujo. A mí me parece que el invierno es más acogedor todavía. Y ahora no hay naranjas, porque en general todas las cajas están desparramadas de naranjas. Contar cómo se hace el agua de Valencia. Pues el agua de Valencia lleva vodka, una mezcla de licores de naranja, cava, que es lo que le da el gas al cóctel, zumo de naranja, un poquito de azúcar y un poquito de hielo picado. Zumo de naranja y hielo y azúcar, un poquitito. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Gracias, adiós. Esto que hace calor adentro, pero no es que hace calor adentro, la impresión está con aire muy fuerte, pero afuera está más lindo, ¿no? Es más divertida, más gente, corre el aire. Adentro te sentís un poco que, no sé, con todas esas cortinas, es más pesado el aire. En invierno está bárbaro, pero así en verano afuera es mejor. Y no te dije que son las 8 y algo de la noche, 8:15 de la noche, ¿eh? No de día. Acá de día los restaurantes, los bares, los cafés están cerrados. Recién a las 11 empiezan a abrir. Y ahora son las 8:15 de la noche. Ellos dicen que a las 8:15 de la tarde. Ahora muy simpático. Ahora yo les voy a mostrar acá al lado cómo es. Que sigue cerca de una iglesia. Acá estamos enfrente al mercado central. Son las 10 y pico de la noche, casi las 11. Recién sale la gente porque empieza a oscurecer a las 10 de la noche, 10 y pico. Entonces hay mucho movimiento. Qué raro. Ya hay turistas, es sábado 10 de la noche y ella está haciendo un tour, todos con mascarilla, ¿ven? Está haciendo un tour por la ciudad porque estamos en la entrada del casco histórico de Valencia. Estoy contenta porque si vimos la gente que estaba ahí con el tour turístico es redundante, ¿no? Con esta gente significa que están llegando los turistas. Qué suerte. Qué bonito que es este restaurante, es muy bonito y se come muy bien, se llama La Ambrusquería.
Se come muy bien en este restaurante. Bueno, y este otro restaurante acá, en estas callecitas del barrio del Carmen, es donde hay comida mediterránea. Y bueno, está muy lindo también. Con mucha gente, está muy lindo. Más restaurantes en el barrio del Carmen. Aquí están todos llenos, con mucha gente. Hoy es sábado. Es verano, hace calor. Bueno, vamos. Acá es súper simpático esta callecita. Yo ya conozco a la señora de un bar que es una ucraniana, pero creo que la ucraniana ya cerró, está más bien fin de tarde, happy hour. Espero que te haya gustado la noche en Valencia. El próximo sábado vamos a ver las playas de Valencia, la ciudad de las artes y un poquito del centro. Terminamos acá frente a esta sidrería que es muy buena calidad y muy acogedora, es decir, te atiende muy bien. Así que buenas noches y hasta el próximo sábado. Después contame si te gustó, si la pasaste lindo. Chao.